Grabando. Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. ¿Correcto? Hoy vamos a hablar sobre la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero antes de empezar, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS. Ahí está, muy bien. ¿Se logra ver? ¿Se Sí, logra ver la bro. imagen, chicos? ¿Sí, no? Sí, bro, está bien. Ya. Muy bien. Empezamos. A ver, vamos a recordar un poco de historia, de lo que hemos venido trabajando hace un instante, ¿correcto? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgió de, después de la Revolución Rusa, ¿correcto? Con la revolución de los bolcheviques, en donde el socialismo comunismo toma el poder. Para ello, Rusia, que participaba en la Primera Guerra Mundial, se retira de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Firma un pacto con Alemania, un pacto de no intromisión, pasa la Primera Guerra Mundial y Rusia comienza todo un proceso de cambio político con sus principales líderes como Lenin en primer lugar y el más fuerte de todos, digamos de esta forma, Stalin. Entonces, esa se conoce como la revolución de la Unión Soviética, ¿correcto? La Unión Soviética, esta revolución que se inició aproximadamente en el año de 1898 a través de la revolución de la policía zarista, poco a poco fue ganando mayores adeptos hasta que se da la revolución socialista el 25, conocida como la revolución del 25 de octubre, entre 1917 y 1918. ¿Correcto? Llega Lenin al poder y después de Lenin llega Stalin con una recuperación económica con la política de la NEP, que es la nueva política económica. ¿Correcto? Entonces, comienza un proceso de recuperación de Rusia de mayor hegemonía en todos sus territorios que tenía bajo su dominio. Muy bien. De ahí viene ya la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia en un primer lugar mantiene una posición neutral, pero después firma una alianza con Alemania, ambos invaden Polonia, después Alemania invade Rusia y Rusia pasa al lado del eje. Termina la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hay dos bloques económicos muy importantes: el capitalismo y el socialismo. El capitalismo representado por los Estados Unidos y todos los países de Europa. Ahora sí.
Me quedé colgado con mi puchera. Ya. Y el socialismo con Europa del Este, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces comienza entre Estados Unidos y Rusia la llamada Guerra Fría, una guerra no declarada, pero que repercutió internacionalmente, ¿correcto? En los conflictos de los Balcanes, en el Medio Oriente, en la guerra de las dos Coreas, repercutió todo, repercutió todo ese enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos. También llegó hasta América. Por ejemplo, Cuba, donde la clase pasada estuvimos viendo que la revolución cubana, la revolución de Castro, donde Castro tomó el poder con el apoyo de los soviéticos, ¿ya? Se instaura el socialismo. Entonces, Estados Unidos comienza una política en América Latina donde se apoya la democracia y los regímenes, ¿correcto? Subimos la clase. Ahora sí, no sé qué está pasando, se me está yendo la señal. Y los regímenes de América, los regímenes dictatoriales. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver cómo este gran imperio, cómo este gran país conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comienza su caída con la caída del socialismo y eso repercutió en todos los países que practicaban este tipo de modelo económico. Comenzamos. En 1917 se da la caída del Imperio Ruso encabezado por el zar y viene el ascenso de la revolución bolchevique. Aquí en este ascenso hay grandes cambios sociales, políticos y económicos. En 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el liderato de Stalin. Tras la aparición de la URSS, nace el primer estado socialista del planeta. El socialismo como corriente políticas surgió después de la primera revolución industrial, se acentuó en la segunda revolución industrial y es en esta segunda revolución donde nace el socialismo científico de Karl Marx y Federico Engels, socialismo que influye en el pensamiento de los revolucionarios rusos y tras la revolución de los bolcheviques se instaura en el mundo el primer estado socialista. La capital, Moscú. Tuvo un dominio sobre un extenso territorio. Rusia o la Unión Soviética estaba formada por diferentes poblaciones de diversos orígenes étnicos. Se convirtió en la segunda potencia mundial, correcto, la primera es Estados Unidos y de ahí Rusia. Si la Guerra Fría llegó a tal punto entre ambos que la carrera armamentista, tú tenías un avión, yo tenía 5 aviones, tú tenías 5, yo tenía 10. Tú quieres viajar al espacio, yo lanzo primero mi satélite. Tú lanzas tu satélite, yo mando un ser vivo. ¿A quiénes mandó? Mandó a un monito, mandó al perro. Ya tú mandaste animales al espacio, yo mando al hombre. Mira, ¿cómo era la guerra entre los Estados Unidos y Rusia? Entre el socialismo y el capitalismo. Lenin, como todo pensamiento socialista, marxista, comunista, la propiedad privada no debe de existir. Entonces Lenin abole la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción. Y comienza con el control de fábricas, control de producción, control de precios. Comienza el control de las fábricas por parte de los obreros y desarrolla tiene un modelo de desarrollo planificado. Con Stalin se concentra todo el poder. Comienza un régimen represivo con todas las personas, políticos que estaban en su contra
eran detenidos y llevados hacia Siberia. Comienza una hegemonía por parte de la Federación Rusa. Entonces, en la década de 1980 comienza una grave crisis política y económica en Rusia. ¿Qué es lo que sucede? La carrera armamentista, la baja productividad de su industria, su autosuficiencia económica y el sostenimiento también económico de otros países que tienen el mismo régimen, trajeron consigo de que Rusia comience económicamente a caer. Como profesor, se mantenía económica, claro, mantuvo económicamente a Cuba, y tras la caída de la revolución de Rusia, Cuba también vino abajo, y es por eso que en Cuba vino una grave crisis económica. Muy bien, continuamos. Ya, entonces, a ver, seguimos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo viene esta caída o la desintegración de la URSS, que fue en el año de 1991? Stalin muere en 1953. Entonces, asume el gobierno Nikita Khrushchev. Khrushchev fue una figura central en este proceso de desintegración. Sus reformas liberales contaron con la aceptación de la mayoría de la población, pero había una resistencia del parte del Partido Comunista que no quería perder el control del aparato estatal. Se opuso tenazmente, pero fracasó. Nikita Khrushchev comienza un proceso de desestalización de la URSS y una coexistencia pacífica. Mira, Khrushchev es el eje principal de este acontecimiento. Ya estamos hablando de el año de 1953 a 1964. Los comunistas, el Partido Comunista, quería permanecer en el aparato estatal, quería tener todo el dominio de todos los poderes del Estado. Pero Khrushchev comienza a desestabilizar, a hacer un aparato estatal de mayor representación, y ello no gustó a los comunistas. Muy bien. A ver, un instante. Ya, seguimos. Estamos acá. Después de Nikita Khrushchev viene Brezhnev, entre 1964 y 1982. ¿Correcto? Ahí viene la invasión a Checoslovaquia, la invasión a Afganistán. Después viene el gobierno de Andropov entre 1982 y 1984. Su gobierno, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, desarrolla la iniciativa de una defensa estratégica llamada Guerra de las Galaxias. ¿Correcto? Pero con Mikhail Gorbachev entre 1985 y 1991 es quien hace las importantes reformas. Estas reformas es conocida como la perestroika. ¿Qué era la perestroika? La perestroika era un programa de reestructuración económica liberal. ¿Correcto? Este programa liberal va en contra del programa nacionalista de los comunistas rusos, de los comunistas. ¿Correcto? Esta perestroika inicia con un proceso de privatización de la economía y el impulso del libre mercado. Mira, economía, empresas privadas, libre mercado, va en contra del pensamiento comunista, socialista, que ellos quieren un control del mercado, que no exista la propiedad privada.
Entonces, esta es la reforma que hace la perestroika. Y después aplica la reforma Glasnost, que es la apertura y privatización de la información. Hay libertad de prensa y opinión. Libertad que había sido censurado y reprimido en el gobierno de Stalin. Esto va paralelo a un proceso de democratización. Existe un multipartidismo y elecciones populares. Mira, ve. Entonces, Mikhail Gorbachev aplica reformas importantes en la Rusia comunista. Esto, y pasan de la URSS a la CI. Profesor, ¿qué significa CI? La CI es la Comunidad de Estados Independientes, ¿correcto? Eso se llama la CI, que se creó en 1991. La oportunidad para que grupos separatistas manifiesten la voluntad de establecer estados nacionales y separados. ¿Qué es lo que pasaba? Los que estaban en contra de las reformas de Mikhail Gorbachev, de la perestroika y del glasnost, formaron sus propios estados independientes. Se anexaron a sus propios países, donde mantuvieron la política comunista socialista y que llevaron a sus países al hambre y a la miseria. Mira, aquí es el respetar de URSS. ¿Qué más sucede? Las primeras elecciones libres en Rusia, después de muchos años, ¿ya? Fue el triunfo de las fuerzas nacionalistas y anticomunistas en 1989. En el 90, varias repúblicas se declaran independientes de la URSS y en el 91 se da la disolución de la Unión Soviética. Y esta disolución también va de la mano con la caída del muro de Berlín. ¿Cierto? La URSS se disuelve mediante el acuerdo de Minsk y se crea la Comunidad de Estados Independientes. Boris Yeltsin es elegido el presidente de la Federación Rusa y consolida las reformas liberales. ¿Está? Entonces, mira, la URSS de un estado comienza, se forma, mira, la URSS era un solo país. Aquí estaba Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajstán. Cuando se separa la URSS, cuando se desintegra y nace la Comunidad de Estados Independientes, nacen muchos países como Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Tayikistán, donde los líderes comunistas que estaban en contra de estas reformas liberales forman sus propios estados independientes e instauran sus propios modelos. La Comunidad de Estados, que conserva la plena soberanía y libertad política, el foro de discusión de temas comunes, se crea como una institución, casi no tiene poder. El objetivo de la CI es evitar disputas por reparticiones territoriales y asegurar la prestación de los servicios indispensables. Entonces, esta desintegración de la Unión Soviética trajo consigo una nueva realidad política que dio paso al llamado mundo unipolar, en el cual predomina el modelo capitalista en su versión neoliberal. En 1990, producto de la desintegración de la URSS, también se produce la reunificación de Alemania. Recuerda que Alemania se había dividido en dos. En Alemania Occidental, ya en la República Federal Alemana, donde estaba el modelo capitalista,
y la República Democrática Alemana el modelo comunista, separados por el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín y a las dos Alemanias se unifican. Se disuelve Yugoslavia y aparecen países como Croacia. Tras la disolución de Yugoslavia aparece Croacia, aparece países como Kosovo, ¿correcto? Esta disolución de Yugoslavia, aparecen también países como por ejemplo Bosnia-Herzegovina, los países de Serbia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, que pertenecían a la antigua Yugoslavia, ¿correcto? Y en 1993 se da la división de Checoslovaquia. ¿Cómo, profesor, la división de Checoslovaquia? Claro, Checoslovaquia se divide y tras su división aparecen nuevos estados como la República Eslovaquia y la República Checa. Entonces, tras la descomposición de la URSS, aparecen nuevos estados. Observa, Rusia, sucesor legal de la URSS, mantiene sus dominios. Aparece Estonia en 1991, Letonia en 90, Lituania en 90, Bielorrusia en 90, Moldavia en 91, Ucrania en 91, Georgia en 1991, Armenia en el 91, Azerbaiyán en 90, Turkmenistán en el 91, Tayikistán en el 91, Kirguistán 91, Uzbekistán septiembre del 91, Kazajistán diciembre del 91. ¿Correcto? Entonces, todos esos estados nacen después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el mundo, que era bipolar, ¿por qué bipolar? Porque había dos modelos. Había el modelo socialista y el modelo capitalista. Se vuelve en unipolar porque Rusia abandona el socialismo y se abre al capitalismo. Y hoy, 2021, Rusia es una de las potencias más importantes del mundo, ¿correcto? Y mantiene su política del capital, mantiene su modelo económico capitalista igual que China. Entonces, como podemos ver, en Europa esos modelos políticos fracasaron. Pero aún en América Latina y parte de Asia como Corea del Norte, en América Latina como Venezuela y Cuba, todavía se mantienen y no quieren dejar el aparato estatal. Muy bien.